Bueno, buenas tardes. Vamos a ver ahora la segunda parte de la 4, donde estamos hablando del tema de la relación del empleado dentro de la empresa. Hemos visto el análisis de competencia, donde establecemos cómo se mide el perfil de la persona en función de ciertas características llamadas competencias. En esta parte vamos a hablar de la organización del trabajo, es decir, del análisis de puesto de trabajo, que es la forma en que desde recursos humanos se maneja la relación o se maneja lo que se espera de cada uno de las personas que trabajan en la empresa. Bien, entonces, básicamente, recursos humanos tienen un conjunto de funciones y subsistemas que están relacionados entre sí. Desde el momento que se selecciona a la persona hasta que se desvincula, hay todo un montón de funciones de recursos humanos. Obviamente, esta materia no es sobre recursos humanos. Entonces vamos a ver, desde el punto de vista de recursos humanos, dos temas que nos parecen centrales en la relación de la persona en su empresa, en una empresa trabajando. Vamos a ver en este PowerPoint uno de los temas, el otro será el segundo PowerPoint. Bueno, cuando hablamos de la gestión de recursos humanos, tenemos como primer paso de este proceso de recursos humanos, de esta gestión de recursos humanos, lo que se llama la definición de puestos, es decir, la organización del trabajo. Luego tiene que ver con la gestión del empleo, que es donde se incorpora a la persona, se lo mueve de un lugar a otro por diferentes motivos o se desvincula. La gestión del rendimiento, que va a ser el siguiente vamos a ver. La gestión de la compensación, es decir, los pagos. El desarrollo, es decir, la capacitación. Y las relaciones humanas y sociales adentro de la organización. Entonces, esta primera presentación tiene que ver específicamente con lo que se llama la organización del trabajo, es decir, el diseño de los puestos y la definición de los perfiles. Bien, una descripción de puesto básicamente es el conocimiento de las necesidades que tiene la organización en relación a las personas que cubren determinada tarea. Teniendo en cuenta básicamente que esas tareas tienen un objetivo, tienen un análisis de eficiencia, si se busca que sean eficientes, y a través de esas tareas logramos que la empresa funcione. Pero lo importante es establecer qué personas son las más adecuadas para cumplir esas tareas. Fíjense en este caso, este ejemplo que está en este pequeño chiste, se establece que el ejecutivo jefe no sabe qué tiene que hacer, entonces le dice, es palmear las espaldas y despedir gente. O sea, palmear las espaldas quiere decir felicitarlo y despedir gente quiere decir echarlo. Y él junta las dos tareas en empujar a la persona palmeando la espalda. Es decir, hay que entender cuáles son las que se esperan, las tareas que se esperan de una determinada persona en un puesto de trabajo. Esto es importante porque cuando uno es contratado en una empresa, no se contrata por sí mismo, más allá que ya hemos visto en la parte de las leyes, del concepto de trabajo, de la relación es personal, sino por lo que uno va a hacer en determinado lugar. Si uno es contratado como un licenciado en redes para hacer trabajos técnicos dentro de conexiones, es un rol. Pero si esa persona, ese mismo licenciado en redes, es contratado para ser jefe de la división redes, su rol va a ser totalmente distinto. El puesto de trabajo es lo que se conoce como la unidad mínima de la estructura organizativa. Cuando uno analiza una organización, analiza por sectores, hace un análisis gráfico llamado organigrama, pero bueno, más allá de esos sectores, dentro de cada sector hay puesto de trabajo, la unidad mínima. ¿Qué incluye el puesto de trabajo? ¿Cómo se describe el puesto de trabajo? Sobre todo con la misión y función, es decir, ¿para qué está ese puesto? ¿Qué son las tareas que tiene que hacer? ¿Cuáles son las ubicaciones? ¿De quién depende? ¿Con quién se relaciona? La responsabilidad del titular y las finalidades o áreas en las que se espera obtener resultados. Muy importante que entendamos que no solamente en un puesto establecemos qué va a hacer, sino qué se espera como resultado de esa persona. Acá es un ejemplo del INTA, un puesto llamado Servicio en General Sereno Guardia, tiene la ubicación, a quién no le importa, o sea, de quiénes depende, la condición de revista tiene más que ver con la parte de cómo se le va a pagar, la retribución bruta, las competencias, en este sentido acá competencia como función, como misión, más que como competencia, y las tareas. La descripción de puestos, los puestos suelen ser agrupados por categorías homogéneas. Por ejemplo, podemos hablar como administrativo. También podemos trabajar en un concepto un poco más específico, administrativo, de tesorería o de contabilidad. Hay otros puestos que tienen diferentes grados de especialización. Algunos pueden ser semi-especializados, puestos muy especializados o puestos técnicos profesionales. Una buena descripción de puesto de trabajo debe incluir, sobre todo, la identificación del puesto. Eso implica la identificación del puesto, dónde está ubicado, a qué empresa pertenece, en qué estructura está ubicado.
La ubicación física del puesto, es decir, este puesto de trabajo, en qué lugar está, dónde funciona. Por ejemplo, enfermera puede ser enfermera de un centro de salud o puede ser enfermera de un hospital del área clínica médica. Presupuesto, o sea, cuál es el dinero que está asignado para el funcionamiento de ese puesto. ¿Cuáles son las tareas asociadas al puesto? Dentro de las tareas asociadas al puesto tenemos los objetivos del puesto a nivel de organización, a partir de misiones y funciones, y las tareas que debe cumplir la persona que ocupa ese puesto. ¿Sí? Bien. Luego tiene que ver con, es decir, el quinto punto es la descripción y evaluación de las exigencias de las condiciones de trabajo. Es decir, cada puesto, además de que se espera que tenga ciertas tareas, tiene que tener en cuenta que ese puesto va a tener ciertas exigencias. Por ejemplo, si hay una presión psicológica, si tiene que haber autonomía de decisiones, si requiere movilidad para trasladarse de elemento cada tanto, cuál es el confort ambiental y qué tan expuesto a riesgo está. Muy diferente la función de la enfermera, con la enfermería porque trabaja en salud, la enfermera que trabaja en un centro de salud a la enfermera que está en terapia intensiva. La exposición al riesgo es mucho más compleja. El esfuerzo físico, vale el mismo ejemplo, la persona que trabaja en terapia intensiva tiene un esfuerzo físico mucho más grande que la enfermera que trabaja en un lugar como el centro de atención de salud, donde simplemente lo que hace es recibir a las personas, hacer el cuestionario, colocar una inyección, etc. Entonces, cada puesto tiene una descripción de las condiciones de trabajo que involucran diferentes cosas. Cuando logramos definir todo ese conjunto de características, lo que establecemos es el perfil del puesto. Y en el perfil del puesto le agregamos el perfil de competencia. Lo que hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de la primera parte de estabilidad, nos establecemos cuáles son las competencias o requisitos específicos que tiene que cumplir ese puesto de trabajo. Otro elemento que también hace la competencia, por ejemplo, la experiencia laboral mínima exigida, la educación formal o equivalente, principales conocimientos teóricos, técnicos y o prácticos. Es decir, cuando hablamos de competencia estamos refiriendo a todos esos elementos que hemos hablado en la parte de la unidad, que son importantes que la persona cumpla para poder hacer su trabajo. Insisto, experiencia laboral es también una competencia. Educación formal, o por lo menos similar reconocida, conocimientos acreditados, capacidades o competencias, destrezas, conocimientos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar la tarea. Por ejemplo, conocimientos, podemos hablar de saber ciertas cosas, saber, por ejemplo, de leyes, saber de tecnología. Destrezas, ¿qué significa la destrezas? Tiene que ver con los automatismos psicomotrices que permiten realizar movimientos físicos. Habilidades, automatismos psíquicos que permiten realizar ciertas acciones. Actitudes específicas. Todo lo que puede ser, por ejemplo, las cuestiones que llaman actitud de la persona. Por ejemplo, capacidad de escucha, puede ser, por ejemplo, trabajo de equipo, puede ser atención al público. Además, en este perfil de competencias se le puede exigir otras características, por ejemplo, funciones formales, ¿sí? Por ejemplo, tener un título, específicamente, o condiciones no formales. Por ejemplo, consignar las decisiones de discriminación positiva, ¿no? Es decir, estamos diciendo que para trabajar en este puesto tiene que estar en un grupo de personas con cierta discapacidad o capacidad reducida, porque estamos dentro del marco de un convenio donde establecemos ese cupo. Entonces, todo esto nos establece un perfil. Ese perfil lo podemos ver en el mismo ejemplo que estamos viendo anteriormente, como a esa característica general que hemos puesto originalmente, le agregamos un perfil. Recuerden, tenemos las competencias, en este caso competencias se entendía la misión, el objetivo, las tareas, la experiencia laboral, la educación formal requerida, los conocimientos que tiene que tener, las capacidades o requisitos cualitativos, tiene que ver con esta competencia actitudinal, por ejemplo, capacidad para comunicar de forma verbal y por sus tareas, capacidad de disposición para mensajes técnicos, para el trabajo de equipo, y otras cualidades y habilidades, responsabilidad, flexibilidad y disposición al cambio. Como ven ustedes, un perfil abarca un montón de elementos que definen claramente al puesto. Que de manera tal, cuando vayamos a buscar la persona adecuada para ese puesto, vamos a poder saber qué se espera de ello. Bueno, en el siguiente video vamos a avanzar un poquito cómo sirve este análisis de puesto para poder establecer si la persona cumple o no cumple
las características que se espera de él, no antes de entrar, porque para eso se está en la selección de personal, sino específicamente una vez ya trabajando y ha pasado determinada cantidad de tiempo, donde vamos a hacer la evaluación de desempeño.